Aquí tenemos un dinosaurio. No puedo hacer la canción. Soy como el tío borracho con el que estás viendo Jurassic Park. Así, ya va a empezar, sobrinito. Turururu. Y tú así de corres a esconderte a tu closet. Así de, no, tío, por favor. Hola amigos, un día más por la hermosa y desértica ciudad de Dubái. Es posible que a lo largo de este video noten mi voz un poco extraña, un tanto afónica. Deben de disculparme, la verdad es que ayer estuve gritando mucho, divirtiéndome en exceso. Que la verdad me gusta cómo suena mi voz así. Siento que tiene cierto grado de sensualidad y por supuesto un gran grado de epicidad. ¿Cómo lo tendrá este día? Pues sí, amigos míos, nos continuaremos aventurando por esta ciudad. Y en esta ocasión nos toca conocer el centro comercial más grande del mundo. Esta impresionante plaza comercial que tiene más de 502 kilómetros cuadrados de superficie. Este masivo establecimiento que tiene más de 1200 tiendas, una pista de hielo, 2 parques de atracciones y chéquense esto, supuestamente tiene también un dinosaurio. Así es, un dinosaurio de tamaño real. Es que de verdad debe ser algo impresionante, pues se calcula que recibe cerca de 70 millones de visitantes al año. Estas son más personas que las que recibe el Central Park, las cataratas de Niágara. Mi voz está muy mal, no sé qué tan buena idea sea estar haciendo este video con tanto entusiasmo, pero no me puedo contener. Y por si todo esto fuera poco, por si aún no les suena lo suficientemente épico, tiene también un acceso directo a Burj Khalifa, que es la estructura más grande no solamente de Dubái, no solamente de los Emiratos Árabes Unidos, sino del mundo entero. Así que acompáñenme, amigos míos, el centro comercial más grande del planeta nos espera. Vamos a darle. Comienza el recorrido por el mall. Una vez más, aquí, Yayo. Vamos a hacer shopping arriba de un dinosaurio, esperemos. Montados en un dinosaurio. Como primeras impresiones se pueden notar muchos letreros que dicen Emar. Unos dirían así como, Emar, ¿qué tienda es esa? No la conozco. Pues no es ninguna tienda, amigos. Emar es el nombre de la compañía que es dueña de todo esto. Vaya, son dueños de todo el Dubai Mall y son dueños también de una enorme parte del centro de Dubái. Muchísimas de las torres de los edificios que vemos aquí en todo este impresionante complejo tienen un solo dueño y es Emar Properties. Sí, cada día compruebo más que Dubái es un enorme negocio con pocos dueños. Neta me imagino una junta de corporativos millonarios diciendo así como de, hey, ¿saben cuál sería el negocio de nuestras vidas? Construir una ciudad. E hicieron Dubái. Muy interesante ponernos a pensar que grandes partes de este mundo tienen un solo dueño y esta ciudad es un claro ejemplo de ello. Ahora sí, adentrémonos. Tenemos que buscar nuestro hueco, Yayo. Entraré aquí, Yayo. Centro. Mucha gente. Corre, Vele. La gente viene por nosotros. Nos van a arrollar, Vele. Refugiémonos en el dinosaurio. Ok, grande. No sabemos hacia dónde caminar. Supongo que para allá, pues ahí dice que está el acuario, el zoológico, la fuente, la cascada. Yo quería saber solamente dónde estaba el café. Y me dicen, ¿por qué no mejor vas al acuario, brother? Miren, hay servicio de taxi adentro del mall. ¡Wow! Yo me imagino por si tienes demasiado dinero y dices así como, me da flojera pasarme de la tienda de Rolex a la tienda de Gucci, pues llévame taxi, por favor. Unos pasos más adelante nos hemos encontrado con un acuario. Así es, por supuesto que el centro comercial más grande del mundo tiene su propio acuario y no es cualquier cosa, esto está masivo. Miren, está pasando un tiburón casual nadando ahí, junto pasa una mantarraya. Estoy leyendo que se pueden hacer actividades aquí adentro, como snorkelear adentro de una jaula, se puede tener un encuentro con mantarrayas, se puede nadar con tiburones. Qué locura, ¿no? Es así como de, pues me voy a comprar unas playeritas en el Gap, unos tenis en el New Balance y de ahí pues a nadar con tiburones, ¿no? El plan de cada domingo. Hace el súper, saliendo pasé a ver al tiburón, se llama Tiburcio y pues ya es la 8ª vez que lo hago.
Y miren aquí, también tenemos un souk. Souk es la palabra árabe que se refiere a un mercadito callejero. Miren, ahí hay otro taxi de esos. Opa. Esa es la diferencia, que aquí mientras vas caminando te abordan muchos vendedores así de my friend, good price, Rolex. Y aquí está. Era verdad. Internet decía la verdad. Aquí tenemos un dinosaurio. Wow. Oigan, miren esta tremenda locura, este menudo locudón. Esto que estamos viendo, por favor, tomémosle la importancia que se merece. Se trata del esqueleto de un dinosaurio, un Diplodocus longus, por lo que estoy leyendo es el nombre científico, que se trata de la especie más larga que ha caminado por la faz de la Tierra. Esta especie se estima que tiene de 150 a 155 millones de años de antigüedad. Y el esqueleto original, partido en más de 300 piezas, fue encontrado en Wyoming, Estados Unidos, en el 2008. Lo que no entiendo, estoy leyendo por todos lados toda la información que aquí trae, es si este es el verdadero o es una réplica. Me gusta pensar que es una réplica, como que me cuesta trabajo creerme que hay el esqueleto de un dinosaurio en un centro comercial. Pero aquí en todas las descripciones, en todo lo que te dicen, te afirman que en efecto es el original skeleton of a dinosaur. ¿Ustedes qué creen? ¿Será el esqueleto real? ¿Será una réplica? De verdad, wow, si es el esqueleto real, no sé ni siquiera qué opinar. Se ve real, ¿eh? Yo digo que Steven Spielberg no mentía. No puedo hacer la canción. Soy como el tío borracho con el que estás viendo Jurassic Park. Así, ya va a empezar, sobrinito. Y tú así de corres a esconderte a tu closet, así de, no, tío, por favor. Y llegamos a la pista de patinaje sobre hielo. De hecho, hay otro centro comercial aquí en Dubái que tiene no nada más una pista de hielo, sino que tiene una pista para esquiar. ¡Qué demonios, amigos míos! Este de aquí es el cine del Dubai Mall. Y junto al cine tenemos este parque de atracciones que, wow, tan solo de ver la entrada ya me estoy sorprendiendo. Se llama Park y miren, todo esto de aquí es una representación de la ciudad de Dubái de cabeza. Miren, el Burj Khalifa viendo de arriba hacia abajo. Y miren, como que se vuelve de noche de la nada. Vamos a adentrarnos, a ver con qué nos encontramos. Miren, la entrada es todo un túnel mágico. ¡Ay! ¡Wow! No, aquí sí. La tía Chenchi se pasó con los hongos alucinógenos. Esto está muy psicodélico, así de ¡wow! Esta es otra dimensión, hermano. Algo que me parece bien interesante para comentarles es que aquí en cada baño va a haber una sala para rezar. Aquí está un prayer room. Este es para hombres. Vaya, recordemos que estamos en un país con mayoría de musulmanes. Entonces, por supuesto, tienen que considerar esto y que las personas van a necesitar rezar. Si van a estar aquí muchas horas, van a necesitar rezar una o varias veces en el transcurso de su día. Y de hecho, adentro de los cubículos de los baños como tal, es bien normal, no solamente en este centro comercial, sino en los Emiratos Árabes en general, encontrarse estas mangueritas. Yo creía que estas eran para limpiarte los pies y el cuerpo en general si eres musulmán, pero recientemente me encontré con una ilustración que en verdad me cambió de idea. Chéquense esto, se trata de un eco washer. Entonces, para cuando estás en el baño, agarras la manguerita, la metes ahí y órale. Entonces ya no tienes que utilizar papel de baño. Pero no sé, debe de estar un poco raro, ¿no? Algo así como los baños que vimos en Japón, te echaban un chorrito allá adentro. No sé, está un poquito raro. Supongo que la intención es buena, vaya, gastas menos papel, pero no sé, debe de tomar su tiempo acostumbrarse a limpiarse de esa manera. Y así, amigos míos, es como concluiremos con este video, con este tour por el centro comercial más grande del planeta. ¿Qué opinan? ¿Qué les ha parecido? ¿Conocían ustedes sobre la existencia de este lugar? ¿Cuáles han sido sus cosas preferidas? ¿Qué les gustaría que existiera en sus ciudades? Pueden ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Concluiré diciendo que en efecto este centro comercial, esta atracción turística, porque es eso, es una atracción turística, es
es una muestra más del tipo de ciudad que es Dubái. Una ciudad que está en un tremendo crecimiento, que está buscando inversión por doquier, aceptando empresas, compañías de todas partes del mundo, con tal de en unos años convertirse en un negocio multibillonario. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más, una aventura sin voz, una aventura afónica. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que se ha mostrado tan impactado que su voz se ha marchado.